Fue vicepresidente de la República Argentina durante una parte del gobierno de Fernando de la Rúa, renunció, fue muy conocido allá y acá aquel episodio, y ahora vive en Montevideo hace 7 años, en este momento desempeñándose como secretario general de ALADI. Nos visita hoy Carlos Chacho Álvarez. ¿Cómo le va? Bien, un gusto. Buen día, Chacho. Y gracias por la invitación. Bienvenido. 7 años en Montevideo es bastante ya. Sí, ya casi montevideano, como diría Benedetti. Sí, ¿qué cosas? Sí, claro, ¿qué cosas? No voy con el termo a la Rambla, es lo único que me falta. Eso no. Pero ahí no llego, porque no me gusta mucho el mate. Pero lo demás, ya terminan esa. A ver, ¿qué cosas ya no tiene de porteño y qué cosas adoptó de montevideano? Bueno, de montevideano incorporé la Rambla como mi paseo y mi distracción principal. Sí. Allá no se puede disfrutar el río, o lo que usted llama el mar, porque es una ciudad construida en contra de la costa, y acá es una ciudad abierta a favor de la costa. Y usted vive a una cuadra aparte. Y yo vivo a una cuadra, entonces esa costanera, esa Rambla, está incorporada a mi vida cotidiana los fines de semana, los días feriados, o sea, la disfruto mucho. Peñarol es otra cosa que disfruto mucho y comparto mi sufrimiento con Racing de Avellaneda. Mire usted, ¿se hizo de Peñarol viviendo acá? No, me hice de Peñarol chiquito, a los 10, 12 años me hice de Peñarol. ¿Y lo va a ver a veces? Y después tuvimos a Paz, que es un ídolo. Rubén Paz, claro. Rubén Paz, que es un ídolo nuestro. Que corre por la Rambla todos los días. Sí, yo ¿No quiero verlo para abrazarlo. Ya le digo, sí. A eso de la 1 de la tarde, por no la puedo, Rambla Punta Carretas, Posito, Rubén Paz corre casi todos los días, yo lo veo. Bueno, me gustaría mucho verlo y abrazarlo y agradecerle todo lo que hizo por nosotros, por Racing, claro. Todo lo que lo queremos. Que él sabe, pues una vez contó que su hijo tiene todas las paredes colgadas con carteles, con afiches de Racing. Sí. Es muy racinguista. Lo que será el fanatismo de los hinchas de Racing por Rubén Walter Paz, que yo una vuelta a Diego Capusotto en una entrevista le pregunté, Bueno, Diego era muy de Racing. ¿con qué uruguayo te gustaría tomar un café? Sí. Y le puse, tipo, nombres de uruguayos célebres, y me dijo, no, a todos ellos los quiero, pero si me decís tomar un café, Rubén Walter Paz. Ah, sí, claro. Rubén Paz. Para nosotros es un ídolo, y eso que salió campeón de la Supercopa con nosotros, pero no ganó campeonatos nacionales. Pero la entrega que tuvo, el talento que tuvo para jugar, y aparte humanamente un tipo extraordinario. ¿Y siente que perdió cosas de porteño ya? No sé los si bares, el los maneja... bares, es decir, Montevideo tiene muchos restaurantes nuevos, lindos, se puede ir a comer a muy lindos lugares, pero lo que no tiene lo que tiene la ciudad de Buenos Aires. Los cafetines. Los cafés, digamos, 3 por cuadra, 2 por cuadra. Entonces a mí me gusta mucho, por ejemplo, que sea a la mañana levantarme y ir a leer los diarios a un bar. Eso es bien al bar de la esquina. Sí, y acá no. A leer el diario a las 7 de la mañana, 7 y media, 8, está leyendo los diarios en un cafetín. De papel. Sí. Es decir, paradójicamente con esta transmisión, pero bueno, los diarios de papel. Y eso acá es difícil encontrar bares para tomar un café. Es fácil encontrar lugares donde comer, pero más hay difícil. Menos de eso, sí. Vale, entonces eso extraño. Después en los cines pasan buenas películas, hay una oferta cultural en Uruguay interesante, en el Solís está mi amigo Naindia, está Julio Boca en el ballet, o sea, que hay una oferta cultural interesante en Montevideo, o sea que no pueden decir, quizá en escala no se puede comparar con la de Buenos Aires en cuanto a teatro, y cuanto a teatro independiente, teatro comercial, pero hay una oferta importante si uno busca en Montevideo de cine, de teatro, de museo, de cosas para ir a ver y a visitar. Y después a mis hijos le encantan, así que yo no tengo ese problema que tengo que ir a Buenos Aires seguido para ver a mis hijos, porque mis hijos me piden venir acá, claro, porque le encanta Montevideo. Entonces ellos vienen mucho acá y a mí me permiten ser más montevideano en ese sentido. ¿Y ya maneja los tiempos uruguayos, esos con más calma que los de Buenos Aires? Me cuesta todavía, ¿Ah, sí? En el trabajo me cuesta en algún sentido, ¿no? Cuesta un poquito. La velocidad es otra. Pero eso tiene su pro y su contra, porque también hay menos crispación. Es como Buenos Aires con Lexotanil. Claro. Hay otro ritmo. Sí. Pero eso tiene una contra, quizá, no sé. Los economistas dirán en términos de productividad del trabajo, pero otros dirán, lo alabarán en términos de calidad de vida, que también es importante. Entonces, yo discuto siempre que la calidad de vida de Montevideo es muy, muy superior a la de Buenos Aires, y tanto es así que aún sin conocer mucho Montevideo, cuando yo voy a mi país, en Buenos Aires, me dicen qué suerte que tenés, que trabajás en Montevideo.
O sea, todos están conociendo o intuyendo que en Montevideo se vive a una escala más humana que en Buenos Aires, que está más despersonalizado, está mucho más crispado y está mucho más todo apretado y enjunto. Y con enojos, con mayores niveles de enojo. Por ejemplo, vos lo ves en el tráfico, un porteño se atranca mínimamente y empieza con la bocina como si viviera solo, como si estuviera solo en un desierto. En serio, acá para tocar bocina tiene que estar muy mal una persona, ¿no? En el tráfico. Entonces son conductas, acá todavía en la cebra cruzás y paran, ¿no? Es decir, entonces hay conductas, hay valores, hay cosas que yo defiendo mucho de acá y que me parece que todas ellas constituyen o generan una calidad de vida superior, ¿no? Digamos, la escala también lo favorece, ¿no? Chacho, ¿cuáles son sus obligaciones como secretario general de ALADI? Bueno, primero, renovar una institución que estaba, entre comillas, condenada a ser un organismo residual, porque la región había creado la UNASUR, la CELAC, entonces los organismos que se habían creado previo a esta llamada etapa post-liberal, habían quedado un poco relegados, eran de la etapa liberal, es decir, eran algunos, ¿no? Había una concepción de ese tipo. Entonces, mi función era colocar a ALADI nuevamente en el mapa de la integración como un organismo sumamente importante, porque ALADI fue y es un organismo importante porque es el que tiende a promover el comercio intrarregional, que haya más comercio entre nuestros países. Y es muy difícil armar una América Latina más importante, más competitiva y más protagonista si no tiene un mercado ampliado, mucho más integrado. Así que yo tengo como tarea básicamente promover y generar más comercio intrarregional, o sea, en América Latina, y que la ALADI vuelva a ser un organismo reconocido, respetado, activo. Y el otro tema, gran tema, es lograr consenso entre proyectos que son muy distintos. Por ejemplo, yo tengo que lograr consensos entre la Alianza del Pacífico, el Mercosur, el ALBA, la Comunidad Andina, porque todos esos proyectos subregionales conviven en ALADI. Entre los 13 países que tenemos en ALADI conviven todos esos proyectos, con visiones distintas, con percepciones ideológicas distintas. ¿Pero ALADI termina incidiendo en decisiones? Sí, termina incidiendo. Bueno, ahora tenemos, por ejemplo, una gran macro rueda de negocios que nosotros creemos que a partir de mañana los empresarios van a hacer buenos negocios, sobre todo los uruguayos, y son decisiones concretas, porque son decisiones de negocios, donde vamos a tener acá 600 empresarios en la Expo ALADI. Sí, esa es una exposición de empresarios que arranca en el LATU, ¿no? En el LATU mañana, no, y eso es una gran macro rueda de negocios latinoamericana, porque estamos tratando de tener una estrategia positiva de incrementar el comercio, pero a partir de cosas concretas, no conceptuales, ideológicas, sino armar rueda de negocios, en este caso de 4 sectores, automotriz, autopartes, alimentos, bebidas, textiles, calzados, telecomunicaciones, las TICs, pero a partir de este evento después rueda de negocios sectoriales, es decir, cómo hablamos cadenas de valor productiva en la región, es decir, poner en práctica los acuerdos que tiene ALADI en su seno, porque ALADI es el lugar donde se amparan todos los acuerdos comerciales que hacen los países. Es decir, dentro de ALADI están registrados y ALADI es el paraguas jurídico de todos los acuerdos y todas las preferencias económicas comerciales que se dan entre los países. Entonces ahora lo que estamos haciendo es poner en práctica esos privilegios, esas preferencias, esos beneficios, y con rueda de negocios con el sujeto concreto de la integración, que son por un lado los estados, pero por otro lado es el empresario pyme, el que tiene que exportar, que hacer negocios, que crecer y que ayudar a que tengamos un mercado interno latinoamericano más denso, con un tejido productivo más rico, más fuerte. ¿Qué tipo de empresarios van a participar de esta exposición? Sobre todo pymes. Porque ¿Y de dónde vienen? De los 13 países que conforman la ALADI. Están las economías principales de América Latina. Está Brasil, está México, está Argentina, está Colombia, está Perú, está Chile, está Panamá. ¿Y en esta exposición Cuba, en el LATU habrá empresarios de todos esos países? Sí, nosotros en ALADI estamos financiando
también gracias a la Corporación Andina de Fomento, la CAF, al BNDES, al BROU, al Bandes de Venezuela, a México, que hizo un aporte importantísimo para que esto se pudiera hacer. Estamos financiando la venida de casi 200 importadores, compradores de todos esos países. O sea que el que tiene algo para vender va a encontrar ya 200 importadores con cita de negocios previas, se va a venir con 10, 12, 15 citas de negocio en 2 días en el lato, o sea que no es que viene y saber qué puedo vender acá, sino que ya vienen articuladas, programadas, diseñadas las citas de negocio y los encuentros entre exportadores e importadores en el lato. O sea que más de un negocio se va a abrochar acá en Montevideo. La idea es, bueno, Montevideo es la primera vez que se de un evento de estas características. Bueno, por eso lo va a abrir el presidente Mujica mañana a las 15 horas y creemos que esto debe ser el punto de partida, no el punto de llegada, sino que esto debe abrir marco para una integración productiva, de consorcio de exportación, de conocimiento mayor entre los empresarios de América Latina, porque tenés a Europa en crisis, a China desacelerando, a Estados Unidos con una recuperación que es evidente, pero todavía es lenta. Y con la construcción del mercado latinoamericano, que sea un mercado que se comercie más, sobre todo productos con algún valor agregado, productos algo manufacturados, le va a dar a nuestros países una base productiva más sólida. Chacho, ¿cómo evalúa hoy las relaciones entre los gobiernos de Uruguay y Argentina? Bueno, ahí es un tema que yo no me puedo meter mucho porque son temas bilaterales. Yo puedo opinar o puedo plantear cosas que involucran a los 13 países, pero no me puedo meter ni en la política interna nacional de un país, ni en las relaciones bilaterales. Igual, te voy a decir algo. Sí, tome tranquilo nomás. Porque, a ver, está bien, usted por el cargo que ocupa no puede meterse en la relación bilateral, pero también puede hacer una evaluación del estado de situación, cómo la ve hoy. Sí, yo creo que los procesos de integración y las relaciones bilaterales hay que mirarlos con un poquito de mirada de onda larga. O sea, no se puede mirar la política internacional, la política de integración o un relacionamiento con un país en un momento determinado con la misma óptica que se miran los procesos internos nacionales. Hay que tener una mirada más en perspectiva, más estratégica, más de mediano plazo. Entonces los gobiernos pasan y los estados quedan. Entonces puede haber momentos que hay más que la agenda está más conflictiva, que hay más tirantes, que la diplomacia presidencial no funciona del todo bien. Es decir, pero esos momentos pasan. Y ahora es un momento de eso, ¿no? Es decir, con Argentina y Uruguay vienen trayendo temas conflictivos desde Bosnia. Yo lo viví porque estaba en el Mercosur. Viví los momentos más duros, más difíciles, te diría yo, ¿no? El momento más ríspida con el corte de los puentes. Cuando se instaló la planta de celulosa. Eso para la integración es un drama, porque los países se refugian en la identidad nacional. Se vuelven más autistas y endogámicos, se vuelven para adentro. Y ahí la integración entonces sufre muchísimo y hace que mucha gente diga, mirá el proceso de integración, que hermanos, que todos juntos, que unidos seremos más fuertes, todo ese discurso entra en crisis y la integración pierde legitimidad social. Ahora, se vienen elecciones acá y allá. Acá son ahora, en Argentina las nacionales son el año que viene. ¿Hay resultados electorales que le convengan a ambos países para que la relación mejore? Mira, la integración es plural, no es monocolor. No podemos aspirar a que la integración tenga partidos o gobiernos de afinidad ideológica y política. Porque eso se demostró también. Bueno, ahora hay afinidad ideológica. Sí, se demostró en la época de Bosnia, ¿no? Que Kirchner, Lula fue la época de integración política más fuerte y más de volumen más alto, de voltaje más alto político. Pero, sin embargo, quizá no se avanzó lo suficiente. Mujica y Cristina Fernández se han llevado mejor que Vázquez y Kirchner, pero por más que se llevaron mejor, de algunos temas ni hablan. O sea, y después, Piñera reemplazó a la Bachelet en Chile y la integración y Chile siguió participando de la LADI, siguió participando de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, y siguió participando comprometidamente porque todos hemos valorizado mucho más América Latina, ser latinoamericano. Que estaba como depreciado, estaba como subestimado. Teníamos un complejo de inferioridad, éramos un continente residual, inmaduro, de buenos literatos, de gran cultura, pero éramos Macondo, es decir, para el mundo. Y hoy no somos Macondo, hoy somos
Un continente que tiene energía, que tiene alimentos, que tiene agua, que tiene biodiversidad, que tiene grandes activos estratégicos, y si lo sabemos administrar y lo sabemos poner en clave comunitaria, podemos ser un protagonista de este nuevo siglo. Bueno, ¿cómo ve la realidad argentina desde acá? Está en transición y esperemos que... Yo estoy confiado que la cosa va a llegar a buen puerto del 2015, vamos a tener un recambio presidencial democrático que va a consolidar el sistema. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que superar ahora ese escollo que ha planteado el fallo del juez Griesa. Hasta el Fondo Monetario ahora está planteando un esquema de reestructuración de deuda que un porcentaje minúsculo de estos llamados holdouts o otros buitres no entorpezcan reestructuraciones de deuda, digamos, que están legalizados y están avalados y consensuados por el 90 y pico % de los acreedores. ¿Usted cree que Argentina está en default selectivo? Yo creo que va a negociar. No importa eso, porque eso... Porque el gobierno no se considera en default, pero... Claro, porque el gobierno paga, sí. Pero la plata no llega. Queda retenida. Entonces hay visiones distintas. Algunos llaman default técnico, default selectivo. ¿Y qué visión tiene usted de eso? Yo tengo una visión de que a partir de que caiga la cláusula Rufo, digamos, que es la que posibilita que los que entraron al canje hagan juicios para cobrar lo mismo o las mejoras que cobrarían eventualmente los fondos buitres, digamos, cuando caiga esa cláusula, yo creo que va a haber una negociación de las condiciones que se puedan acordar sin mejorar tanto lo de los fondos buitres respecto a los que entraron al canje. Entonces yo pienso que le va a convenir a los que necesitan cobrar, y le va a convenir a Argentina para llegar tranquilamente al 2015 y procesar una transición tranquila y mejor en términos económicos, ¿no? Y a nivel nacional, esa división tan grande que hay en Argentina, ¿cree que va a durar muchos años más? Bueno, las contradicciones políticas a veces son más fuertes y otras no tanto, pero siempre una sociedad está dividida por alguna línea imaginaria entre los que avalan una política, lo vemos en Brasil, los que votan al PT, los que votan al PCDB. Esa línea de fractura que tiene la sociedad tiene que ver con la competitividad de una democracia. La línea de fractura que tiene Uruguay es más tranquila, quizá, pero yo la vivo en Uruguay escuchando discusiones entre frente amplistas y partidarios de los partidos tradicionales. Es una discusión dura, es una discusión donde ambos términos se niegan, pero son parte de la competencia democrática. Pero en Argentina fue con más odio, ¿no? Sí, con esa contradicción. El problema es de esa contradicción que llega a las amistades, que llega a las familias, que la política termine quebrando afectos o separando en otros planos de la vida que no debería separar. Entonces ahí sí hay que cuidar los límites de la competencia política, de las convicciones, de los ideales, de las adhesiones políticas. Hay que cuidar que no traspasen ciertos límites, porque si no hacen una sociedad más difícil de convivir. Porque debemos disentir, podemos disentir, la democracia es eso, disentir es pluralidad de opiniones y voces, pero a su vez es convivir en un proyecto de país que algunos denominadores comunes debe tener. Porque Uruguay es un país muy sólido, muy estable en términos institucionales, todos lo reconocen en cualquier indicador de calidad institucional, en cualquier indicador de los países que tienen mejor institucionalidad, el primero es Uruguay. Y eso, bueno, hay que defenderlo, hay que reconocerlo, más allá de los antagonismos y las contradicciones y las luchas que genera la política. ¿Usted ideológicamente cómo se considera hoy? Un hombre progresista. Una gran familia, hay una gran familia en el mundo, de izquierda, que es el progresismo, sí, que izquierda democrática, que es el progresismo, que está expresado con algunas socialdemocracias nórdicas, en los países nórdicos, las europeas, que eran más claras hace un tiempo, ahora son más difusas en términos políticos, pero me considero un hombre progresista, ¿no? ¿Y va a votar el año que viene en las elecciones argentinas? Y claro, siempre voto. Va a cruzar el charco. Claro, voy a ir a votar, pero todavía ¿Y a quién va a votar? Están indefinidas las candidaturas. Todavía falta mucho en Argentina, porque un año... ¿Pero ya tiene decidido si le gusta Massa, por ejemplo?
No tengo. Scioli, yo qué sé. No tengo Insaurralde, no tiene decidido. No, voy a decidirlo. No. Los candidatos que hoy están, que los candidatos, digamos, que están más posicionados hoy, ninguno me termina de movilizar, de decir, bueno, por acá va. Me parece que falta completar un poco el mapa, la oferta política electoral de Argentina. Me parece que todavía está incompleta. Por eso digo, no quiero rehuir la pregunta con la idea de ampararme en el tiempo que falta. ¿Wiener va a ser candidato? Wiener es una buena persona, pero me parece que está, bueno, yo viví la alianza con el radicalismo, no puedo tener una buena idea de eso, ¿no? Pero Wiener me parece una persona muy buena, muy honesta. Y Massa viene con fuerza. Santa Fe. Massa encabeza las encuestas, viene bien. Sí, pero eso es, mire lo que pasó en Brasil, ¿no? ¿Vio lo que pasó en Brasil? O sea, cómo era el mapa. Sí. El mapa era Marina, sí, igual, Marina que arrasaba. Pero el fenómeno Marina tsunami, fue de un mes. Tsunami fue un mes que iba primero, ganaba el balotaje, y ni siquiera la daban tercera en las últimas semanas, ¿no? O sea que ahí también hay una gran falla del sistema de encuestas, ¿no? Debe ser difícil también encuestar a Brasil, y aparte mucha gente se está decidiendo en el último momento. O sea, el tema es así, los partidos, las fuerzas políticas tienen una clientela leal y cautiva, que se llama, que votan a esa fuerza política y al candidato a esa fuerza política. Y eso tiene un piso alto, porque son tradiciones políticas fuertes, como el Uruguay. El Uruguay es un país de tradiciones políticas, es uno de los países que todavía le queda un sistema de partidos muy fuerte y muy estructurado. Y eso es muy bueno para la democracia, tener sistema de partidos fuerte. Pero a lo último hay una masa de indecisos que no tiene adhesión a ninguno de esos partidos, ni a los tradicionales, ni a la izquierda, y se va decidiendo al último momento. Y eso complica todas las mediciones y complica a los encuestadores, ¿no? Cuando usted habla con gente de distintos países, ¿no? Usted se codea con gente de todo el mundo, sobre todo a nivel de América Latina, y le preguntan, bueno, explícame, Chacho, el fenómeno del peronismo. ¿Qué les dice? El peronismo es como un ovni, un objeto político no identificado. Es como un artefacto que un sociólogo llamaba que tiene un significante vacío. O sea, es muy difícil de cargar de significado porque el peronismo fue de izquierda, fue de derecha, fue de centro, puede ser cualquier cosa. Entonces un magma ahí que tiene una visión muy fuerte sobre el poder, digamos que tiene un sentido, digamos, de poder muy importante, que saben manejar el poder. Eso lo mostró Menem por un lado en los años 90, lo mostró en tanto Kirchner, tanto Néstor como Cristina, que tiene una vocación de estar en el poder y que sobre todo tiene una cualidad que es permanecer unido pese a las diferencias en torno a quien gane. Antes era en torno a un gran líder, como fue Perón, y luego fue en torno a quien gane, a quien llevase el peronismo a la victoria. Entonces ese peronismo contradictorio, y a veces que uno dice cómo pueden convivir estos sectores, lo que tienen como memoria histórica y memoria presente, que para conservar y tener el poder y llegar al poder hay que mantenerse unido atrás de la figura que garantice la victoria. Hay que ayudar al ganador, siempre hay que estar ayudando al ganador. Y eso ha mantenido al peronismo en el poder. Es la única fuerza política que ha mejorado sustantivamente en la historia la vida de las clases populares. Ninguna fuerza política que vino después del peronismo hizo tanto por los trabajadores y los sectores populares. Eso quedó registrado en la memoria más profunda de las clases populares en la Argentina. Y las fuerzas políticas que gobernaron o gobernamos la Argentina de manera alternativa al peronismo se ha fracasado. Entonces, ese conjunto esos componentes son los que explican en parte al peronismo, que por supuesto es una cuestión mucho más compleja. A mí me vienen estudiantes de Berkeley, de Harvard, de universidades de muchos países a decir que van a hacer una tesis sobre el peronismo. Y yo le digo, mira, yo estuve ahí y no lo entendí, así que te pido que cambies la temática de tu tesis, porque es difícil de comprender para quienes estuvimos, para quienes somos argentinos, y por supuesto mucho más para lo que lo viene a estudiar como fenómeno distinto a todos, porque uno dice al PRI,
al PRI mexicano. No, y el PRI mexicano ganaba con fraude. El peronismo ganó siempre democráticamente las elecciones. Fue echado del poder siempre con golpes militares. Fue proscripto. O sea, el peronismo no se puede equiparar a ningún movimiento que ha tenido tanta persistencia o un nivel de existencia tan fuerte en América Latina. El que entiende mucho el peronismo es el presidente Mujica. Bueno, es el que más lo entiende. Yo recuerdo hace unos años que le hice una entrevista a Mujica, le pregunté qué estaba leyendo y me dijo, estoy leyendo un libro del peronismo el que más lo entiende para entender Uruguay, mejor a los argentinos. Sí, el que más lo entiende en Uruguay y el que, bueno, el que lo conoce más y sabe también, bueno, las dificultades que eso genera, pero el que entiende más la política argentina me da la impresión que es más abierto porque ha llegado así una comprensión así epifenómena, digamos, de ese movimiento, es el presidente Mujica. ¿Se acuerda de las definiciones de Mujica en aquel libro Pepe Coloquios? Que fue muy polémico. Sí, ¿cómo era? Que dijo qué patota en un momento, ¿no? Sí, hablando bueno, del peronismo también. Sí, pero a ver, hay que tener un diccionario Mujica castellano Mujica. Porque cuando Mujica dice viejo, no te está ofendiendo porque sos grande, porque él es grande, es una forma... Y cuando le dijo tuerto a Kirchner, claro, sí, no se lo dijo. Por eso hay que entender el vocabulario de Mujica, que no es agraviante, sino que tiene una forma de denominar algunas características, algunas personas que son hasta graciosas, pero nunca quieren ser humillantes, nunca quieren ser... insultantes. Y sobre todo hubo que explicar eso cuando dijo esta vieja es peor que el tuerto, ¿no? Que generó mucho dolor del otro lado y sobre todo mucha polémica. Sí, bueno, pero son los comentarios que puede hacer cuando de políticos fuera de los micrófonos. El mundo de la política fuera de los micrófonos, la gente se asombraría. O sea, es lógico, como es el mundo tuyo. Salís de acá, se apaga la cámara, se apaga internet, entonces ahí, ¿cómo hablas? No hablas igual que hablas la cámara, cuidá, bueno... ¿Opinás de la gente igual? No opinás de la gente igual. Si vas a un bar con tus amigos y opinás de determinadas personas, como no opinarías nunca jamás, no lo harías nunca. La política es lo mismo. Chacho, vamos a recordar un pequeño audio del día que renunció a la vicepresidencia. A ver, ¿lo tenemos por ahí? ¿Por qué esta tortura? Quiero transmitirles los fundamentos de mi decisión. Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. ¿Este fue el momento más duro de su carrera? Sí, bueno, ahí imperó la ética, la convicción, ¿no? Hablaba un sociólogo de la diferencia entre la ética, la responsabilidad y la ética, la convicción. En algunos momentos hay que hacer jugar una u otra. Yo, viste un episodio en el Senado que yo, convencido políticamente que había ocurrido, que era la compra de votos por parte del gobierno al que yo pertenecía, yo sentía que no podía tolerar, no podía convivir con esa situación. No podía convivir con esa situación, no podía meter eso abajo de la alfombra y seguir, porque contra eso había luchado todos los años del menemismo, contra la entrega y la corrupción. Hubo dos temas en el menemismo que para mí eran como cruciales, o sea, la venta del patrimonio nacional, que fue alarmante, y el nivel de corrupción, de enriquecimiento de los funcionarios. Bueno, si habíamos luchado contra eso, en tu gobierno, vos presidiendo una institución como el Senado, siendo vicepresidente, tu gobierno sigue con esas prácticas, entonces ¿qué te queda? Te queda con hacerte el distraído, aceptar una lógica del poder, decir no hay que seguir acá, o decir no, esto es un límite para mí. Y para mí era un límite, bueno, y sí, fue dolorosísimo, costosísimo, pero cada vez que lo pienso, lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer absolutamente. Nunca tuve ninguna duda. Escuché muchos, al contrario, tuve los oídos muy abiertos para ver si alguien me convencía que yo tenía otra salida. Y nunca, no por soberbia, sino al contrario, porque en la política te puedes equivocar. Pero muchas veces yo me he equivocado con la Alianza, me he equivocado, por ejemplo, lo reconozco absolutamente. Y la autocrítica es parte de la accionar política de uno. Y
Pero ahí creo que no me equivoqué, creo que hice lo que mi conciencia me dijo que debía hacer y no debía tolerar esa práctica contra la cual había luchado 10 años y por la cual me había ido, entre otras cosas, del peronismo, después de haber militado casi 20 años en esa fuerza política. Yo me fui por el indulto a los militares y por el nivel de corrupción. Me fui y rompí con el peronismo. Dejé el peronismo, solo, con 8 diputados más. Entonces, digamos, si esa fue nuestra lucha, luego llegado al gobierno, después de mucho esfuerzo, llegado al gobierno, te encontrás con eso y tenés que decidir. Tuvo un impacto tan grande su renuncia, sobre todo también en años posteriores, que hasta llegó a la comedia. Yo recuerdo que en el programa de Tinelli había un reality de políticos y el personaje que lo imitaba a usted hacía como que siempre se quería ir, estaba con la valijita. Sí. ¿Le daba gracia eso? No, ya no miraba. No, ni lo miraba. No miraba porque, bueno, eso fue muy dramático, ¿no? Porque muchas cosas de las que uno de alguna manera previó, después se dieron de la peor manera, porque se juntó eso con la crisis económica. Y después llegaron al 2001. Entonces no era para tomárselo en joda. Sí, claro, ¿no? Porque sufría mucha gente. Las crisis de un país no son para ironizarlas, ¿no? Chacho, ¿y usted cuando dejó de ser líder del Frepaso, se acercó un poco al Frente para la Victoria? O sea, ¿se acercó a Néstor Kirchner? No, yo me sentí identificado con muchas cosas que hizo Kirchner. Él me llamó y me dijo, tenés todo para volver a la política, porque él, digamos, entendió lo que yo había hecho, me ofreció, yo dije, a la política no vuelvo, a la lucha política no vuelvo. Yo tenía un centro de estudios que trabajaba los temas de integración regional, porque creía que la política, una parte de la política pasaba por eso, por los temas de integración. Me ofreció algunos lugares, yo dije que no. Y bueno, después él tuvo una crisis con Duhalde, que estaba en la presidencia de la Comisión del Mercosur. Estaba acá él, claro. Habló a Lula, que le parecía a Lula y a Tabaré. Estaba Lula, Tabaré. En Paraguay estaba Nicanor Frutos. Y bueno, me promovió para la presidencia de la Comisión del Mercosur. Primero, ese fue el primer trabajo que tuvo acá en Montevideo. Claro. Sí. Y ahí me tocó justamente el conflicto que yo fui uno de los que más sufrí, porque tenía una gran relación con Tabaré Vázquez, porque seguí muy de cerca todo lo que fue la construcción del Frente Amplio, un buen diálogo con toda la gente vinculada al Frente. Y tenía buena relación con Néstor Kirchner también. Buena relación con Néstor Kirchner. ¿Y nunca lo agarraron como mediador en ese conflicto? Alguna vez, pero yo creo que ahí no se podía, porque me parece que uno tiene que estar a donde lo llamen, ¿no? Un poco. ¿Néstor Kirchner fue un buen presidente? Bueno, dejó una Argentina mucho mejor de la que recibió, ¿no? Porque, ¿cómo se mide? Yo no hay que hacer ni idolatrías, ni vituperar. Hay que medirle, ¿viste?, cómo está el empleo, cuánto creció un país, cuánto mejor está en los indicadores básicos un país para medirse un gobierno, cómo fue un gobierno. Y el gobierno de Néstor Kirchner mejoró mucho a Argentina, le dio Cristina Fernández sustentabilidad. Continuó bien la obra. Vamos a ver cuando se haga el balance final. Pero ya lleva bastante. Pero yo creo que la Argentina tuvo muchos avances en el empleo, en el salario, en la inclusión, en los nuevos derechos, en los derechos humanos. Hay ahí un cúmulo de cuestiones que han sido muy fuertes en la Argentina y han sido muy beneficiosas. Tanto es así que tú has dicho una cosa, me sale el tú como de uruguayo, eso se ha incorporado. No, pero vos has dicho una cosa que me has preguntado, Massa encabeza las encuestas. Ahora, ¿por qué encabeza las encuestas Massa? Porque Massa tiene un latiguillo que dice, hay que cuidar las cosas que hicieron bien, cambiar las cosas que se hacen mal y hacer las cosas que no se hicieron. Parecido a lo de la calle Pou acá. Bueno, al por la positiva. Pero te das cuenta que está reconociendo las cosas que se hicieron bien. Cosa que en la Argentina es muy importante, porque en la Argentina tenemos un defecto que es empezar cada 4, 5, 6 o 7 años de todo de nuevo. Bueno, pasa que él fue de ese partido también, ¿no? El fenómeno de Sergio Massa, él era kirchnerista y se fue. Pero, viste, mira, hay cosas que alcanzan sentido positivo universal. Por ejemplo, la asignación universal por hijo, o sea, reconocerle un ingreso por hijo a la mayor parte de la familia de la Argentina y sobre todo las más vulnerables. Incluir
a los jubilados que no aportaron y darle un piso jubilatorio, mejorar el salario todos los años con convenciones colectivas de trabajo, superando los indicadores de inflación verdaderas, reales, no las que a veces indicaban las estadísticas. Ampliar derechos como el matrimonio igualitario, como las transformaciones en el Código Civil, o sea, hay transformaciones de tipo estructural de las cuales no vas a poder volver atrás. Y esos son logros. Luego tenés en la Argentina el tema de la inflación, tenés el tema de que bueno, ha crecido el nivel de delito, de inseguridad, tenés cuestiones muy complejas, el país está decreciendo porque hay una situación también complicada a nivel internacional, toda la América Latina está decreciendo y eso va a tener un impacto fuerte sobre todo en nuestros países. Es decir, yo como no estoy en la lucha política, puedo hacer un balance más sereno, más tranquilo, y no digo por irme por arriba porque eso nunca me gustó, pero digamos, sin entrar en que si decís una cosa sos oficialista y si decís otra sos opositor. Es decir, me parece que porque eso es un peligro al que uno está sometido en un momento de situaciones de trinchera. Bueno, como acá en Uruguay, estás a 2 semanas de las elecciones, es decir, lo que opines sobre el Frente, o sobre la calle Pou, o sobre Bordaberry, va a leerse en clave de defensa o de crítica a una u otra, ¿no? Uno mirándolo de afuera nota que la calle Pou y Massa tienen afinidad, han tenido encuentros incluso, bueno, y que de repente Scioli con Vázquez tienen una afinidad también. Son las opciones centro-derecha, como es Aécio Neves en Brasil, en una realidad latinoamericana que antagonizan o compiten un bloque o coaliciones progresistas, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Chile, con coaliciones de centro-derecha. Me parece que eso ha fortalecido la democracia regional. Me parece bueno que haya coaliciones estables. Me parece bueno, por ejemplo, lo que ha pasado en Brasil, que Marina salió tercera porque era una líder que decía que podía gobernar sin partidos, que podía gobernar un emergente que de repente produce un gran shock, que tiene que ver con la pérdida, la muerte de Campos, un shock emocional, y de repente dice que hay que gobernar con los buenos y no con los partidos. Entonces todo un discurso muy demagógico, después eso te puede llevar a la ingobernabilidad de un país. Entonces la gente es madura y ha elegido por opciones que son opciones políticas, institucionales, que tienen anclajes fuertes en la sociedad. Y vos fíjate que el fenómeno en mayor o menor medida se repite en todos nuestros países. Bloques progresistas de fuerzas y partidos que han llegado al gobierno después del fracaso de los 90, tal cual, así llegó Kirchner, así llegó Lula, así llegó Vázquez, así llegó Evo Morales, así llegó Correa. Es decir, fuerzas progresistas que colocaron lo social en la agenda, porque el liberalismo, desconoció la cuestión social y trabajó más con la estabilidad económica solamente y desconoció el tema. Llegó a la izquierda, los países mejoraron, porque esto lo reconocen todos, hubo una década de crecimiento, mejor o menor aprovechada. Se puede discutir después cada caso en particular, pero en términos globales, se mejoró la pobreza, los indicadores de pobreza y exclusión, y ahora, después de 8, 9, 7, 10 años, la gente va a medir si hay que seguir con ese camino, haciendo lo que falta, corrigiendo, agregando, haciendo hacer autocrítica a muchos temas, o hay que cambiar a la centro-derecha. Es así, y bueno, eso es lo que pasa en Europa a otro nivel, en democracias maduras. Nos está pasando lo que pasa en democracias maduras. Y eso me parece que es muy bueno. Y también una cosa que yo veo muy positiva en Argentina, muy positiva en Brasil, muy positiva en Uruguay. Vamos a poner ejemplo Uruguay, todos lo conocemos más. Las discusiones económicas son en los márgenes. Son en los márgenes. No hay un partido que dice, yo vengo a hacer todo distinto en lo económico a lo que hace este gobierno. Y eso es muy bueno. Sí, solo los partidos menores, los radicales. Bueno, pero los que no tienen ninguna chance de gobernar. Sí. Entonces, ¿qué está mostrando esto? Está mostrando que se está construyendo un consenso, no como piensa alguno que una gran mesa y todos son buenos y se dan besos y políticas de Estado.
Eso no va a pasar nunca. Como que el rumbo económico es el mismo para todos. Así es. Como que hay discusiones en las márgenes. Entonces acá dice, el centro derecha dice, estamos preocupados por las alertas amarillas de la inflación, que está bajo el rango meta de inflación. Bueno, no son temas así que el país va a entrar a una crisis, no son temas estructurales, son discusiones en las márgenes en la economía. Y yo escucho las consultoras, escucho los debates económicos de los estudios económicos, digamos, más prestigiosos del Uruguay, y también veo eso. Y veo que reconocen avance. Entonces, digo, eso es muy bueno, más allá de quién lo hace, quién lo hizo, o cómo se posiciona la fuerza política para ganar una elección, sacando los jarascas, es muy bueno para un país que las discusiones sean más en los márgenes, no sean acerca de la matriz, la columna vertebral de un proyecto que diga hay que terminar con todo esto que está pasando y hay que hacer toda otra cosa. Y a la distancia, ¿qué le dejó aquel turbulento gobierno de la Rúa? Mucha frustración. Ese que usted comenzó. Mucha frustración, porque te das cuenta que nosotros empezamos de la nada, hicimos un gran esfuerzo, construimos una fuerza política, hicimos una alianza, ganamos la elección, ganarle al peronismo era como una hazaña, fue una hazaña, más que nosotros empezamos de la nada. Empezar de la nada y construir una fuerza política que fuera competitiva, un partido que tiene una estructura monumental como era el peronismo, ganarle en la provincia de Buenos Aires en el 97, fue una hazaña política que después no se pudo concretar en el proceso de cambio que nos habíamos comprometido con la sociedad. Una gran frustración y un gran sentimiento de fracaso. Y después que usted se fue, siguiendo todo lo que sucedió, ¿le dio pena el final de la Rúa? Siempre cuando un gobierno termina tan mal y la gente siente las consecuencias de esa crisis, ¿cómo no te va a dar pena? ¿Lo protagonicés o no lo protagonicés? ¿No? Si lo protagonizás, estás más involucrado y es peor aún, pero siempre cuando una crisis le pega tanto a una parte grande de la sociedad, sí, te da... porque la vida de uno está muy asociada a la vida de la comunidad, ¿no? Uno es muy difícil que pueda... El que eligió la vocación política es muy difícil que pueda realizarse en un país que no se realiza, ¿no? En un país que le va mal. ¿Cuántos años más va a vivir en Montevideo? Y ahora 3 en Aladi, que esperemos, digamos, darle un gran billón a la asociación. Yo creo que se lo estamos dando. Creo que la reelección mía en la asociación ha sido un poco el reconocimiento de que la Aladi ha tomado otro rol. Eso me lo dice mucho el mundo, digamos, de Uruguay, que he convocado a nuestros eventos, que hay otro papel de la Aladi. Y yo creo que hay que hacer bien las cosas en tanto podamos poner un granito de arena a mejorar la percepción de la opinión pública sobre la integración. Porque la integración no pasa un buen momento en la opinión pública. Ya sabemos en la opinión pública uruguaya la visión que tiene el Mercosur, que no es buena. Y entonces esperemos que cosas prácticas, cosas concretas, desideologizando la integración por izquierda y por derecha, que cuando digo desideologizando, digo no creyendo que la integración es un tema de visiones ideológicas, sino es construir una comunidad de intereses que a todos les vaya mejor y que los países puedan usar la integración para mejorar su proyecto nacional. Es un instrumento, no es un fin en sí mismo. Entonces lo que uno tiene que hacer es esperar que el trabajo de uno permita mejorar en algo, digamos, ese proceso y que ese proceso sea más creíble para la opinión pública, para la sociedad y se sientan los beneficios y los logros, ¿no? Y después que termine su gestión en Aladi, ¿ya se queda en Montevideo para siempre, dice? Y sí, mira, Montevideo te genera un dilema tremendo. O sea, mis hijos me lo reprochan un poco eso, ¿no? Te genera el dilema de quedarte, ¿no? Después de muchos años. Te acerenciás, te acostumbraste, ¿no? Y aparte está cerca, ¿no? Cerca de Buenos Aires. Sufrís con Peñarol como sufrís con Racing. Yo digo, soy de un equipo ganador. Ahora me di cuenta que también se sufre con Peñarol, sí, claro, como se sufre con Racing. Entonces, pero sí, esa tensión. No sé quién va a ganar en esa tensión que tengo internamente y que se me está anticipando, porque lo estoy viendo, que viene ese dilema. Se viene la decisión. No, sí. Se viene ese dilema, sí. ¿Qué voy a hacer? Sí. Papel. Y eso acá es difícil encontrar bares para tomar un café.
Es fácil encontrar lugares donde comer, pero más hay difícil. menos de eso, sí. Vale, entonces eso extraño. Después en los cines pasan buenas películas, hay una oferta cultural en Uruguay interesante, en el Solís está mi amigo India, está Julio Boca en el ballet, o sea, que hay una oferta cultural interesante en Montevideo, o sea que no pueden decir, quizá en escala no se puede comparar con la de Buenos Aires en cuanto a teatro y cuanto a teatro independiente, teatro comercial, pero hay una oferta importante si uno busca en Montevideo de cine, de teatro, de museo, de cosas para ir a ver y a visitar. Y después a mis hijos le encantan, así que yo no tengo ese problema que tengo que ir a Buenos Aires seguido para ver a mis hijos, porque mis hijos me piden venir acá, claro, porque le encanta Montevideo. Entonces ellos vienen mucho acá y a mí me permite ser más montevideano en ese sentido. ¿Y ya maneja los tiempos uruguayos, esos con más calma que los de Buenos Aires? Me cuesta todavía, ¿Ah, sí? en el trabajo me cuesta en algún sentido, ¿no? Cuesta un poquito. La velocidad es otra, pero eso tiene su pro y su contra, porque también hay menos crispación. Es como Buenos Aires con Lexotanil. Claro. Hay otro ritmo, Sí, sí. pero eso tiene una contra quizá, no sé, los economistas dirán en términos de productividad del trabajo, pero otros dirán, lo alabarán en términos de calidad de vida, que también es importante. Entonces yo discuto siempre que la calidad de vida de Montevideo es muy, muy superior a la de Buenos Aires. Eran de la etapa liberal, es decir, eran algunos, ¿no? Había una concepción de ese tipo. Entonces, mi función era colocar a ALADI nuevamente en el mapa de la integración como un organismo sumamente importante, porque ALADI fue y es un organismo importante porque es el que tiende a promover el comercio intrarregional, que haya más comercio entre nuestros países. Y es muy difícil armar una América Latina más importante, más competitiva y más protagonista si no tiene un mercado ampliado, mucho más integrado. Así que yo tengo como tarea básicamente promover y generar más comercio intrarregional, o sea, en América Latina, y que la ALADI vuelva a ser un organismo reconocido, respetado, activo. Y el otro tema, gran tema, es lograr consenso entre proyectos que son muy distintos. Por ejemplo, yo tengo que lograr consensos entre la Alianza del Pacífico, el Mercosur, el ALBA, la Comunidad Andina, porque todos esos proyectos subregionales conviven en ALADI. Entre los 13 países que tenemos en ALADI conviven todos esos proyectos, con visiones distintas, con percepciones ideológicas distintas. ¿Pero ALADI termina incidiendo en decisiones? Sí, termina incidiendo. Bueno, ahora tenemos, por ejemplo, una gran macro rueda de negocios que nosotros creemos que a partir de mañana los empresarios van a hacer buenos negocios, y sobre todo los uruguayos, y son decisiones concretas, porque son decisiones de negocios, donde vamos a tener acá 600 empresarios. Fue vicepresidente de la República Argentina durante una parte del gobierno de Fernando de la Rúa, renunció, fue muy conocido allá y acá aquel episodio, y ahora vive en Montevideo hace 7 años, en este momento desempeñándose como secretario general de ALADI. Nos visita hoy Carlos Chacho Álvarez. ¿Cómo le va? Bien, un gusto. Buen día, Chacho. Y gracias por la invitación. Bienvenido. 7 años en Montevideo es bastante ya. Sí, ya casi montevideano, como diría Benedetti. Sí, ¿qué cosas? Sí, claro, ¿qué cosas? No voy con el termo a la Rambla, es lo único que me falta. Eso no. Pero ahí no llego, porque no me gusta mucho el mate. Pero lo demás, ya terminan esa. A ver, ¿qué cosas ya no tiene de porteño y qué cosas adoptó de montevideano? Bueno, de montevideano incorporé la Rambla como mi paseo y mi distracción principal. Sí. Allá no se puede disfrutar el río, o lo que usted llama el mar, porque es una ciudad construida en contra de la costa, y acá es una ciudad abierta a favor de la costa. Y usted vive a una cuadra aparte. Y yo vivo a una cuadra, entonces esa costanera, esa Rambla, está incorporada a mi vida cotidiana los fines de semana, los días feriados, o sea, la disfruto mucho. Peñarol es otra cosa que disfruto mucho y comparto mi sufrimiento con Racing de Avellaneda. Mire usted, ¿se hizo de Peñarol viviendo acá? No, me hice de Peñarol chiquito, a los 10, 12 años me hice de Peñarol. ¿Y lo va a ver a veces? Y después tuvimos a Paz, que es un ídolo
Rubén un Paz, ídolo, claro. Rubén Paz, que es un ídolo nuestro. Que corre por la Rambla todos los días. Sí, yo ¿No lo vio? quiero verlo para abrazarlo. Ya le digo, Sí. a eso de la 1 de la tarde, por No la puedo Rambla, ese día, Rambla por Punta semana. Carretas, Posito, Rubén Paz corre Sí. casi todos los días, yo lo Sí. veo. Bueno, me gustaría mucho verlo y abrazarlo y agradecerle todo lo que hizo por nosotros. Por y Racing, claro. todo lo que lo queremos. Que él sabe, pues una vez contó que su hijo tiene todas las paredes colgadas con carteles, con afiches de Racing. Sí, sí. Es muy racinguista. Lo que será el fanatismo de los hinchas de Racing por Rubén Walter Paz, que yo una vuelta a Diego Capusotto en una entrevista le Bueno, pregunté, Diego era muy de Racing. ¿con qué uruguayo te gustaría tomar un café? Sí. Y le puse, tipo, nombres de uruguayos célebres, y me dijo, no, a todos ellos los quiero, pero si me decís tomar un café, Rubén Walter Paz. Sí, claro. Rubén Paz, Para chao. nosotros es un ídolo, ídolo. Y eso que salió campeón de la Supercopa con nosotros, pero no ganó campeonatos nacionales. Pero la entrega que tuvo, el talento que tuvo para jugar, y aparte humanamente un tipo extraordinario. ¿Y siente que perdió cosas de porteño ya? Por, no sé si Los el tema- bares, el los maneja... bares, es decir, Uruguay Montevideo tiene muchos restaurantes nuevos, lindos, se puede ir a comer a muy lindos lugares, pero lo que no tiene lo que tiene la ciudad de Buenos Aires. Los cafés, los cafetines. Los cafés, digamos, 3 por cuadra, 2 por cuadra. Entonces a mí me gusta mucho, por ejemplo, que sea a la mañana levantarme e ir a leer los diarios a un bar. Eso es Yo bien voy al bar de la porteño. esquina. Sí, y acá no. A leer el diario a las 7 de la mañana, 7 y media, 8, está leyendo los diarios En un de cafetín. papel. Sí, sí. Todavía es decir, paradójicamente con esta Bueno, transmisión, pero bueno, los diarios de presa y tantos así que aún sin conocer mucho Montevideo, cuando yo voy a mi país, en Buenos Aires, me dicen qué suerte que tenés, que trabajás en Montevideo. O sea, todos están conociendo o intuyendo que en Montevideo se vive a una escala más humana que en Buenos Aires, que está más despersonalizado, está mucho más crispado y está mucho más todo apretado y enjunto. Y con enojos, con mayores niveles de enojo. Por ejemplo, vos lo ves en el tráfico, un porteño se atranca mínimamente y empieza con la bocina como si viviera solo, como si estuviera solo en un desierto, en serio. Acá, para tocar bocina tiene que estar muy mal una persona, ¿no? En el tráfico. Entonces son conductas, acá todavía en la cebra cruzás y paran, ¿no? Es decir, entonces hay conductas, hay valores, hay cosas que yo defiendo mucho de acá y que me parece que todas ellas constituyen o generan una calidad de vida superior, ¿no? Digamos, la escala también lo favorece, ¿no? Chacho, ¿cuáles son sus obligaciones como secretario general de ALADI? Bueno, primero, renovar una institución que estaba, entre comillas, condenada a ser un organismo residual, porque la región había creado la UNASUR, la CELAC, entonces los organismos que se habían creado previo a esta llamada etapa post-liberal habían quedado un poco relegados.